Hola, bendiciones familias en Cristo. Bienvenidos a otro video lectura más. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Eric. Es un gusto poder tenerte aquí, poder leer la palabra del Señor juntos, e ir aprendiendo más de las Escrituras. Bueno, espero más que nada, primeramente, que se encuentren bien ustedes. Si hay algún familiar conocido que ustedes tienen que esté enfermo, nuestro deseo es que se recuperen, que puedan primeramente más que nada recuperarse pronto en el nombre del Señor. Y pues bueno, si tiene su Biblia con usted, por favor acompáñeme. Vamos a Romanos capítulo 2. Empezamos con el versículo 7 y nos vamos a detener en el versículo 16. Y así continuamos con nuestra video lectura. Bueno, estamos en Romanos capítulo 2, versículo 7, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor y inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira y indignación. Lo que menciona aquí Pablo es que aquellos que con paciencia y perseverancia hacen la voluntad de Dios van a obtener, tendrán la vida eterna. Ahora, esto no contradice la declaración anterior que la salvación es solo por fe. Recuerden, el Evangelio enseña una salvación que es solo en base en la fe en el Señor Jesucristo. No es por obras, no es fe más obras, no es por obras, es solamente por fe por medio de Cristo, por medio de lo que hizo Cristo. Entonces las buenas obras no salvan, las buenas obras no pueden salvar a nadie, pero cuando usted y yo entregamos nuestras vidas completamente a Dios, nuestro deseo y anhelo es agradarle a Él, es servirle con todo el corazón, hacer su voluntad. Por lo tanto, nuestras buenas obras lo único que hacen es evidencian que en verdad hemos nacido de nuevo, que estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nosotros. No es un prerequisito para obtener su gracia. Él da su gracia. Él nos ofrece el favor sin merecerlo, no en base a quién tú eres, no en base a alguna posición que tengas, no en base a algún mérito, para nada. Los que no le obedecen, aquellos que se rebelan en contra de su voluntad, que aborrecen la verdad, nunca han respondido al llamado del Evangelio, aunque cargan el título de cristianos. ¿Cómo es que tú sabes si alguien es verdaderamente un cristiano? Ahora, no tenemos una máquina detector que tú hace, cristiano, no, pero por sus acciones, por su manera de ser. Los cristianos no somos perfectos. Nosotros como cristianos pecamos, nosotros como cristianos tomamos malas decisiones, llegan momentos de depresión, caemos en desánimo y todo eso, pero la diferencia es que cuando el justo cae, Dios lo levanta. Cuando nosotros pecamos, nos angustiamos, nos afligimos y el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento. Entonces, por eso en el Evangelio estamos continuamente en un arrepentimiento, continuamente. No es que creí hace 10 años y dejé de creer, no. Creí hace 10 años y sigo creyendo el día de hoy y seguiré creyendo hasta que el Señor me llame a cuentas o venga por su iglesia. Entonces, aquellos que no obedecen a la verdad, aunque se digan cristianos, en lugar de realmente obedecer, lo que han decidido es prefieren obedecer a la injusticia, prefieren rebelarse en contra de las verdades de Dios. Y esta es una prueba cierta de que jamás fueron salvos. Tal vez te preguntes, mira, tal pastor dejó el pastorado, dejó el camino del cristianismo, perdió su salvación. No, la Biblia no enseña eso. En Primera de Juan, si vemos en el capítulo 2, nos dice que aquellos que han salido significa que no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran nacido de nuevo, nunca habrían salido del camino.
Entonces ahí debemos de distinguir lo que está aquí diciendo Pablo. Va a haber personas que van a permanecer en hacer la voluntad de Dios, van a perseverar en la voluntad de Dios, y va a haber otro tipo al otro lado, personas que continuamente hacen lo contrario a la voluntad de Dios. Y en este grupo hay personas que aún se dicen cristianos, aún personas que pueden estar en ministerio, y evangelistas y apóstoles y profetas y todo eso. Pero la cosa es, por los frutos los vamos a conocer, por sus acciones. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo es que la gente comenta? ¿Cómo es que publican? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que dicen? Sus mismas acciones harán evidente su profesión, si en verdad son creyentes o no. Ahora mire lo que dice el versículo 9. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. En verdad, el veredicto será tribulación y angustia sobre todo aquel que obra el mal. Aquí una vez más tenemos que destacar que estas malvadas obras de estas personas revelan un corazón malo de incredulidad. Revelan a alguien que continuamente está en contra de la voluntad de Dios. Las obras son una expresión exterior de la actitud de una persona para con el Señor. Oh, no, es que así es mi carácter. Eso no es una excusa. Oh, es que en mi cultura así somos. Eso no es una excusa. Mira la vida de Pedro, una persona impulsiva, una persona que era muy rápido para tomar decisiones, y a veces decía cosas como: yo iré contigo hasta la muerte. Fue el que negó al Señor. Pero míranlo, cuando Jesucristo había resucitado y se encontró con ellos en el mar de Galilea y le preguntó: Pedro, ¿me amas? Oh, Señor, claro que te amo, tú lo sabes. Le preguntó varias veces: Pedro, ¿me amas? Y como que empezó a meditarme más en la pregunta de Jesús. Y a la final pregunta, él simplemente dijo: Señor, tú lo sabes. Entonces, no hay excusa para los que estamos en el Señor para decir: no, yo actúo de esta manera porque así soy, así fue mi abuela. No, eso no es excusa, para nada. Nuestra meta es ser luz, nuestra meta es ser sal. Nuestra meta es caminar hacia la perfección. Ahora, aún no somos perfectos, pero vamos a ese rumbo, vamos a madurar. Pero las personas que hacen todo lo contrario son personas que sus corazones están llenos de maldad, de malicia. Y esto se ve en el reflejo de cómo actúan, su actitud en cuanto a lo que ellos creen acerca del Señor. La expresión es del judío primeramente, y también es para el griego. Esto muestra que el juicio de Dios tendrá lugar según el privilegio o a la luz que se haya recibido. Entonces, personas que conocían la Biblia van a ser juzgados en base a la Biblia. Personas que nunca tuvieron una Biblia serán juzgados por el simple hecho de la creación, por el simple hecho de la conciencia, de las leyes de Dios escritas en nuestros corazones. Los judíos habían sido primeros en el privilegio como el pueblo escogido de Dios en la tierra. Por ello van a ser los primeros en responsabilidad, porque tenían la ley de Dios, eran el pueblo de Dios. Mira lo que dice el versículo 10: pero gloria y honor y paz para todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. El veredicto será gloria y honor y paz a todo el que obra el bien, sea judío o gentil. Y no debemos olvidar, por lo que a Dios respecta, nadie puede obrar lo bueno a no ser que primero haya puesto su fe y confianza en el Señor Jesucristo. Por nuestros propios méritos no podemos nosotros buscar a Dios, no somos capaces. Si tú vienes a mí y me presentas el evangelio y yo no soy creyente, estoy muerto de mis pecados, al menos que Dios me dé el don de fe, al menos que Dios me dé vida, yo voy a permanecer en mis convicciones, cualquiera que sea mi creencia, y voy a rehusar la verdad. Entonces,
la expresión al judío primeramente, también el griego no puede indicar favoritismos. Oh, ¿por qué primero a los judíos? Porque el siguiente versículo que vamos a ver muestra que el juicio de Dios es imparcial. Dios no tiene favoritos. De modo que la expresión indica un orden histórico en que el evangelio fue presentado de acuerdo a Romanos 1:16. Primero a los judíos. Cristo vino primero a los judíos. Cuando lo rechazaron, después fue abierto para todo aquel que en él creyere, tuviese la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Verso 11 dice, porque en Dios no hay acepción de personas. Literalmente, esto significa recibir una cara o tratar con suma consideración a alguien en vista de su posición, en vista de su riqueza, en vista de su influencia, en vista de su popularidad o apariencia. En cuanto a Dios, nada de eso puede ayudar, porque Él es imparcial. Él no se lleva por posesiones, por apariencia, por cuánta influencia tengas, ya que Dios es justo por naturaleza. Y es imposible que Él sea parcial. Él no puede ser parcial. Él no puede mostrar favoritismo. Él no hace acepción de personas y punto. Verso 12. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Los judíos los gentiles que nunca tuvieron la oportunidad de conocer la ley moral de Dios en base a Éxodo 20, serán juzgados por su desobediencia en proporción directa a su conocimiento limitado. Romanos 1, 19 y 20 dice, la misma creación testifica de Dios. Las leyes que Él ha escrito en nuestro corazón, la conciencia que Él nos ha dado. Entonces, por este conocimiento limitado serán juzgados. Ahora, los que tuvieron la ley, por la ley serán juzgados. Los judíos y muchos gentiles que tuvieron acceso a la ley moral de Dios tendrán que responder por su mayor conocimiento. Al que más se le da, más Dios le va a requerir. Por eso yo cuando veo personas que dicen, no, hombre, yo quiero ser pastor porque ahí hay dinero. El pastorado no es un llamado que tú escoges porque hay dinero. Es un llamado especial de Dios. Cada vez que subimos al púlpito, cada vez que damos un mensaje, créame, estamos con temor y temblor porque seremos juzgados en base de lo que hemos hablado por medio de las Escrituras, y nuestro deber y obligación es estudiar y estar en la palabra y asegurar que no demos, mira, yo pienso y siento y creo que esto dice así. No, así dice el Señor. En base a las reglas de interpretación, de hermenéutica, en base a la ayuda de los recursos que tenemos, que más que nada la oración, el Espíritu Santo, recursos secundarios como los comentarios, diccionarios bíblicos y mucho tiempo de estudio. Pero más que nada, siendo sensibles a la voz de Dios. Eso es tan necesario. Versículo 13 al 15 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos, unas veces y otras defendiéndolos. La gente se condena no por lo que desconoce, sino por lo que hace con lo que sabe. Quienes conocen la palabra escrita de Dios y su ley serán juzgados por eso. Quienes nunca han visto una Biblia y saben diferenciar entre lo bueno y lo malo, y se les juzgará por no haber tomado en cuenta ni siquiera las normas que su conciencia les dictaba. Wow, no habrá excusa. Y finalmente el versículo 16, en el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús.
Dios tendrá en cuenta los secretos de los hombres, no solo sus pecados públicos. Wow, esto aquí es muy importante para aquellos que rechazan al Señor. El pecado que es secreto en el presente será un escándalo y estará abierto en el juicio del gran trono blanco. Traerán los libros y se abrirán los libros de las memorias de lo que se ha hecho, de aquellos que no, de aquellos que no creyeron en el Señor Jesucristo. Las personas que no creen en Jesús van a ser condenados de acuerdo a sus obras, por haber rechazado, por haber odiado la verdad. Y aquellos que hemos creído, no vamos a ser enjuiciados por Dios, no vamos a ser condenados para decidir si vamos a ir al cielo o no. No, Cristo, por medio de lo que hizo Cristo, al nosotros creer, obtenemos la vida eterna, pero el juicio que tendremos nosotros con Dios va a ser en base a nuestro servicio. Seremos recompensados en gran manera o seremos recompensados muy poco. Entonces, el juez será nuestro Señor Jesucristo, ya que el Padre le ha dado a él la autoridad para hacer juicio. Cuando Pablo aquí añade, de acuerdo a mi evangelio, significa no su propio mensaje personal, no uno que él creó en su mente, no, el que recibió él mismo de parte de nuestro Señor Jesucristo, el mismo evangelio que proclamó Jesús, el mismo evangelio que proclamaron los apóstoles. No importa si un ángel, una persona traiga algo diferente, una revelación nueva. Yo me sorprendo cómo muchas personas siguen a hoy en día personas, tales profetas de hoy en día, por ejemplo, como Ana Méndez, y habla mucho sobre nuevas revelaciones y que fue al cielo y que tuvo esta visión y no está en la Biblia, no lo busques, no lo vas a encontrar, pero Dios, ellos tienen un perspectiva gnóstico. Ellos tienen una perspectiva de superioridad, que ellos piensan que solamente a ellos Dios les da algo especial. No, Dios ya nos dio la revelación completa en la palabra del Señor y no hay nuevas revelaciones, y toda revelación nueva que ellos digan tener, aunque un ángel mismo les diga, Gálatas dice, toda persona que predique y hable otro evangelio, no que haya otro, pero el que quiera traer un evangelio que no es el evangelio bíblico, será anatema, será maldito. Entonces tenemos que creerle a la palabra del Señor y reconocer que no hay otro mensaje más. Este es el mensaje del evangelio que nosotros debemos no solamente creer, no solamente vivir, pero compartir y proclamar. Esa es nuestra obligación con el Señor. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, hermanas, amigos que están escuchando. Déjame decirles, no hay nada mejor en estos tiempos que hay esa oportunidad de estar en la palabra de Dios. Mira, yo sé que las personas te pueden decir esto y lo otro, pero por ti mismo, ve a la palabra de Dios. Deja que Dios se revele a tu vida por medio de las Escrituras. Y verás que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendiciones, un abrazo cordial para cada uno de ustedes y que Dios me los bendiga en todos los países en los cuales ustedes se encuentran. Bendiciones.